¿Te imaginas a Platón así, como si nada, haciendo videos de TikTok? Platón en TikTok, no me lo puedo imaginar, la verdad. Pues, aunque no lo creas, hoy vamos a hablar de sus ideas sobre los sistemas políticos y la corrupción. Interesante. Y todo esto a partir de un video de TikTok que me encontré. La verdad es que está súper interesante. Sí, TikTok. Órale, me da curiosidad. No creí que se hablaran de temas tan complejos en esa plataforma. Yo tampoco. Pero bueno, al parecer la filosofía está en todos lados, ¿no? Este video habla sobre cómo Platón veía los sistemas políticos como un ciclo. Ajá. O sea, como algo que se repite una y otra vez y que siempre termina cayendo en la corrupción. Ah, claro. Platón describe ese ciclo en la República, ¿verdad? Donde empieza con la aristocracia o a veces una monarquía, donde supuestamente gobiernan los más sabios y los más justos. Sí, exacto. Pero luego, según Platón, las cosas se empiezan a torcer. La ambición y el poder, pues ya sabes cómo son, se apoderan de la sociedad. Ajá. Y entonces pasamos a la timocracia. En la timocracia, lo más importante es el honor, la gloria militar, como en Esparta, por ejemplo. Ah, sí. Buena analogía. Y de ahí, pues la cosa se pone peor, porque caemos en la oligarquía. Donde solo unos cuantos ricos controlan todo. Ajá, exacto. Y esa concentración de la riqueza pues genera resentimiento, inestabilidad, y eso lleva a la democracia. Donde en teoría todos tenemos voz y voto. Sí, pero según Platón, la democracia también tiene sus trampas. Demasiada libertad individual sin pensar en el bien común puede llevar al caos, a la demagogia. Y ahí es donde entra el tirano, ¿no? Exactamente, tirano se aprovecha del desorden para prometer orden, pero a costa de la libertad. Claro, se presenta como un salvador, pero al final es otro opresor. Ajá. Y así se cierra el círculo vicioso, volviendo a una forma de gobierno autoritaria. Un panorama bastante desolador, ¿no crees? Pues sí, un poco. Y en los comentarios del video, algunos usuarios estaban debatiendo sobre la naturaleza humana. A ver, ¿qué decían? Había uno, Christian Volok, que decía que Hobbes tenía más razón. Sí, Hobbes decía que los humanos somos malos por naturaleza. Ah, claro. Es un debate que ha existido por siglos. Platón, por ejemplo, no creía que fuéramos malos por naturaleza. ¿No? No. Él pensaba que tenemos un alma dividida en tres partes. Tres partes. Explícame eso. A ver, Platón hablaba de un alma racional, que busca la verdad, la sabiduría. Luego, un alma irascible, que busca el honor, la gloria. Y por último, un alma apetitiva, esa que busca satisfacer los deseos básicos. Para él, la corrupción surge cuando las partes irracionales dominan a la razón. Ya. O sea que la corrupción no es solo algo externo, sino que también está en nuestra propia naturaleza. Exactamente. Y esa lucha interna, para Platón, se refleja en la sociedad. Un alma desordenada lleva a una polis desordenada, y viceversa. Tiene sentido. Otro usuario, Usen Noyui Kapuip, se preguntaba si una teocracia sería una solución. ¿Teocracia? Ajá. Considerando las fallas humanas, un gobierno basado en la religión sería mejor. Uf, la teocracia es un tema complicado. ¿Quién interpreta la voluntad divina? ¿Cómo se evita la corrupción en un sistema donde el poder se basa en la religión? Es cierto, porque la historia nos ha enseñado que la religión también puede ser utilizada para justificar abusos de poder. Exacto. Además está la cuestión de la libertad individual, la tolerancia religiosa en una teocracia. ¿Cómo se garantiza la convivencia pacífica entre diferentes creencias? Y bueno, hablando de sistemas diferentes, otro usuario, el carpintero Osen, mencionaba a la NASA como un ejemplo de meritocracia. Decía que ahí se escoge a los mejores no por su riqueza, sino por su búsqueda del conocimiento. Es un ejemplo interesante. Se acerca la NASA al ideal de Platón del filósofo rey. El filósofo rey. Sí, el gobernante sabio ilustrado. Buena pregunta. La NASA se basa en el mérito científico, pero también está sujeta a presiones políticas, económicas. Cierto. Al final, ningún sistema parece ser perfecto. Siempre hay retos y la posibilidad de corrupción. Me quedé pensando en eso de la educación. ¿Cómo se imaginaba Platón que la educación podía combatir la corrupción? Bueno, para Platón, la educación no era solo memorizar datos o aprender oficios. Era algo mucho más profundo. Ajá. Un proceso para moldear el carácter, la virtud de las personas. Ya, o sea, no solo llenar la cabeza de información, sino formar buenas personas. Exactamente. Platón creía que una buena educación debía cultivar las tres partes del alma. Las tres partes que mencionamos antes. Sí, la razón, el espíritu y el apetito. Y si logramos ese equilibrio, entonces la gente sería menos propensa a la corrupción. En teoría, sí. Platón creía que la gente bien educada pues sería capaz de controlar sus impulsos, de pensar críticamente y de tomar decisiones justas tanto en su vida personal como en la pública. Suena un poco utópico, ¿no?
Sí, es un ideal muy ambicioso. Pero creo que Platón nos da algunas pistas importantes. Por ejemplo, él decía que la educación debía empezar desde la infancia, inculcando valores como la justicia, la templanza. Desde niños. Sí, desde niños. Inculcar el amor por la verdad. Como lo que intentamos hacer con nuestros hijos, ¿no? Enseñarles a ser honestos, responsables, a pensar por sí mismos. Exacto. Y Platón iba más allá. Decía que la educación no debía terminar ahí, debía ser un proceso continuo, que durara toda la vida. Para él, nunca dejamos de aprender. Claro, siempre estamos expuestos a nuevas ideas, nuevas experiencias, que nos hacen cuestionarnos, reevaluar lo que creemos. Así es. Para Platón, ese proceso de cuestionamiento, de reflexión, era esencial para nuestro desarrollo y para que la sociedad funcione bien. Volviendo a la corrupción, ¿cómo se imaginaba Platón que una persona educada resistiría las tentaciones del poder? Platón decía que el verdadero conocimiento lleva a la virtud. Si entendemos qué es la justicia, qué es el bien, entonces actuaremos de acuerdo a sus principios. O sea que para Platón el conocimiento no solo es poder, sino también una brújula moral. Exactamente. Por eso él le daba tanta importancia a la filosofía, a la búsqueda de la verdad, a la sabiduría. Para él, el filósofo era el modelo de ciudadano ideal, porque podía discernir entre el bien y el mal y guiar a la sociedad hacia un camino más justo. De ahí viene su idea del filósofo rey, ¿no? Sí, el gobernante ideal, que combina la sabiduría con el poder. Pero encontrar un filósofo rey en la vida real debe ser como encontrar una aguja en un pasar. Sin duda. Y Platón lo sabía. Por eso también proponía mecanismos para limitar el poder y evitar que la corrupción se arraigara en el sistema. ¿Con cuáles? Por ejemplo, la división de poderes, para que ninguna persona o grupo acumulara demasiado poder. También hablaba de la transparencia, la rendición de cuentas, que los gobernantes fueran responsables ante el pueblo. Esas ideas me suenan familiares. Ya. Las vemos en muchas democracias modernas. Así es. Y aunque Platón criticaba la democracia, su pensamiento ha influido en cómo entendemos el gobierno y la participación ciudadana. Es fascinante cómo ideas de hace miles de años siguen siendo relevantes. Pero volviendo a la educación, ¿cómo podríamos aplicar las ideas de Platón hoy en día? Es una pregunta difícil. Pero hay algunos puntos clave. Platón recuerda que la educación no es solo responsabilidad de la escuela. Ah, no. No, es de toda la sociedad. Te refieres a que los padres, la familia, la comunidad, todos juegan un papel. Exactamente. Platón decía que la educación debe ser un esfuerzo colectivo, donde todos contribuyamos a crear un ambiente para el aprendizaje, para el desarrollo moral. Y en ese sentido, los medios de comunicación, la cultura popular, también influyen, ¿no? Por supuesto. Platón estaría horrorizado con la cantidad de información superficial y a veces dañina que circula hoy. Él creía que la educación debía estar orientada a la búsqueda de la verdad, a la formación de un pensamiento crítico, a promover valores éticos. Es un reto enorme en la era digital, con tanta información a veces sin filtro. Sin duda, pero creo que las ideas de Platón nos dan una guía. Él nos invita a ser más selectivos con la información, a cuestionar lo que vemos y escuchamos, a buscar fuentes confiables, a cultivar un pensamiento crítico. Ya no dejarnos llevar por la demagogia, la manipulación. Exactamente. Platón nos recuerda que la verdad no siempre es popular, pero es esencial para una sociedad justa y libre. Me gusta eso. La verdad como base de una buena sociedad. Pero, ¿cómo inculcar ese amor por la verdad? ¿Cómo motivar a la gente a buscarla, a defenderla? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y ahí creo que Platón daría una respuesta que a muchos no les gustaría. ¿Cuál? Él diría que la educación debe ser, en parte, obligatoria. Obligatoria. Que todos deben recibir educación básica sin importar su origen. Sí, pero Platón iba más allá. Él creía que la educación debía ser un servicio al Estado y que aquellos que demostraban talento y virtud debían seguir estudiando hasta alcanzar el máximo nivel de conocimiento. O sea que la educación no era solo un derecho, sino una responsabilidad. Exacto. Él la veía como una inversión a largo plazo, la mejor forma de asegurar el futuro de la polis. Es una visión interesante, aunque un poco controversial. ¿Crees que la idea de una educación obligatoria y selectiva como la de Platón funcionaría hoy? Es un tema complejo que daría para otra conversación, pero creo que la esencia de la idea de Platón sigue siendo válida. Debemos invertir en educación, fomentar el talento y crear una sociedad donde el conocimiento sea valorado y utilizado para el bien común. Suena bien en teoría, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo superar las desigualdades, las resistencias, los intereses políticos que a menudo obstaculizan una verdadera reforma educativa? Esa es la gran pregunta. Y ahí Platón diría que no hay soluciones fáciles. Construir una sociedad justa requiere esfuerzo, diálogo, compromiso, una constante búsqueda de la verdad. Y paciencia. Mucha paciencia. La transformación social es lenta y compleja,
Pero como decía Platón, el camino hacia la justicia empieza con un pequeño paso. Y ese paso puede ser tan simple como cuestionarnos, buscar el conocimiento, intentar ser mejores cada día. Me gusta esa idea. Un pequeño paso hacia un mundo mejor. Pero antes de que nos pongamos optimistas, recordemos que Platón también criticaba la democracia. ¿Cuáles eran sus principales reparos? Platón veía a la democracia como un sistema vulnerable, a la demagogia, a la manipulación, al gobierno de las masas. Él temía que la gente fuera fácilmente engañada por líderes carismáticos, que apelaran a sus emociones en lugar de a su razón. Y en ese sentido, la democracia podría convertirse en una tiranía de la mayoría, ¿no? Exacto. Platón también criticaba que la democracia tiende a la inestabilidad, al cambio constante. Creía que la búsqueda de consensos, la necesidad de complacer a las masas, podían llevar a decisiones impulsivas. Y eso a su vez podría debilitar al Estado y generar caos. Precisamente. Platón veía el riesgo de que la libertad individual se convirtiera en libertinaje, un egoísmo que pusiera en peligro el bien común. Es una crítica dura, pero no deja de tener algo de cierto. Hoy vemos cómo la polarización, la desinformación, el populismo amenazan la estabilidad de muchas democracias. Así es. Y Platón nos invita a reflexionar sobre cómo podemos fortalecer las instituciones, cómo promover una cultura de diálogo y respeto, cómo educar a los ciudadanos para que sean críticos y responsables. Para que la democracia no caiga en la trampa. Exacto. Platón no nos da una solución mágica, pero sí nos da herramientas para pensar sobre los sistemas políticos, sobre la naturaleza humana, sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad. Y una de esas herramientas es el diálogo, ¿no? Claro, el intercambio de ideas, la búsqueda de la verdad a través de la conversación. Y hablando de diálogo, creo que tenemos comentarios interesantes de nuestros oyentes para la siguiente parte del Deep Dive. Me parece perfecto. Siempre es bueno escuchar otras perspectivas. Decías que teníamos comentarios de los oyentes. Sí. ¿Sobre qué eran? Pues uno retomaba lo de la teocracia. Ajá. El usuario se preguntaba si, con todo lo que hemos visto de la naturaleza humana Sí. y las fallas de los sistemas, Claro. si un gobierno basado en la ley divina no sería la mejor opción. Es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Un gobierno guiado por principios morales, por una autoridad superior. Suena bien, ¿verdad? En teoría. Sí. Pero la historia nos muestra que también tiene sus peligros. Claro. ¿Quién interpreta la voluntad divina? ¿Quién nos asegura que esa interpretación no se corrompe? ¿O que no se usa para tener más poder? Claro, hemos visto cómo se ha usado la religión para justificar la opresión, la violencia, Exacto. la discriminación. Y en una teocracia, donde no hay separación entre lo religioso y lo político, ese riesgo se multiplica. Claro. Además, ¿qué pasa con la libertad de conciencia? Con la diversidad de creencias. En una teocracia eso no existe. No, la tolerancia religiosa no tiene cabida. Volvemos a lo mismo, al diálogo, al respeto a la diferencia. Sí, algo que Platón valoraba, aunque desde otra perspectiva. Cierto, él creía en la razón, en el debate, Ajá. aunque claro, tampoco era un demócrata como ahora. No, para nada. Oye, y hablando de democracia, otro comentario mencionaba la tecnología. Decía que las redes sociales son un desafío para la democracia que ni Platón imaginó. Interesante. Por un lado, han democratizado la información, la participación. Pero por otro, amplifican la desinformación, la polarización. El de odio también. Es como una espada de doble filo. Totalmente. ¿Qué pensaría Platón de esto? El que tanto recelaba de la retórica, de la manipulación. Sin duda estaría preocupado por cómo se usa la tecnología para difundir mentiras, Claro. para crear bandos, para manipular. Y por toda la información superficial que hay en redes. Seguro, ¿a él le importaba el conocimiento profundo, la sabiduría? La búsqueda de la verdad. Exacto, Platón nos diría que no creamos todo lo que vemos en Internet. tal cual. Y nos recordaría la importancia de la educación, Ajá. de formar ciudadanos críticos, responsables. Que sepan distinguir la verdad de la mentira. Exacto. Parece que este viaje al pensamiento de Platón nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Y eso es bueno, ¿no? La filosofía no se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. De seguir cuestionándonos. De seguir buscando. La verdad. Sí, y de seguir dialogando, compartiendo ideas. Aprendiendo juntos. Como decía Platón, la sabiduría se construye en comunidad. Qué buena frase. Pues con esa idea creo que podemos dar por terminada nuestra inmersión. Sí, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. A todos nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando. A seguir buscando. La verdad. Hasta la próxima.